Buenas, mi nombre es Kevin Ojeda y en el día de hoy, junto con mis compañeras María Cárdenas, Yuleisi Gamero y María Rendón y mi compañero Andrés Colpas, les vamos a hablar sobre los tipos de aprendizaje y su importancia en la neurogerencia para la lectiva de profundización neurogerencia dictada por el profesor Fabián Andrade. Entonces, para iniciar, sobre qué es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es el proceso mediante el cual hay una adquisición de conocimientos, así como una modificación de habilidades, valores y destrezas. En este sentido, es la adquisición de nuevas conductas que un ser vivo adquiere a partir de las experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación en el medio físico y social en el que él se desenvuelve. Algunos autores lo conciben como un cambio relativamente permanente en la conducta que tiene lugar en el resultado de la práctica. Entonces, desde el ámbito de la neurogerencia, los procesos de aprendizaje se encuentran enmarcados por un conjunto de características, los cuales han definido al tipo de aprendizaje que hace referencia. Y estos mismos tienen la finalidad de desarrollar competencias en los trabajadores con el fin de disminuir las brechas existentes tanto en su desempeño laboral como en su desempeño profesional. Entonces aquí ya estaríamos hablando de 5 tipos de aprendizaje: el implícito, el explícito, el no asociativo, el asociativo y el neurotalento. Entonces voy a hacer énfasis en el primero, que es el aprendizaje implícito. ¿Qué sucede aquí? El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que constituye ese aprendizaje que generalmente no es intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué está aprendiendo. El resultado de este aprendizaje es una ejecución automática de una conducta motora. Y lo cierto es que muchas cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. Por ejemplo, al hablar o al caminar. Entonces, aquí el aprendizaje implícito fue el primero en existir y es fundamental y clave para nuestra supervivencia, ya que siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Cuando damos una respuesta de manera inmediata, nosotros, sin darnos cuenta, se genera un proceso de los cuales reflejan la experiencia clara de los individuos en determinadas situaciones. Y aquí el aprendizaje implícito actúa dejando en los seres humanos una huella que inaugura su encuentro con el mundo real, en donde se interpreta y se le da significado a la realidad. Ya para concluir sobre el aprendizaje implícito, este es un proceso de experiencia, como ya lo mencioné, y de retroalimentación, durante el cual se genera una especie de competencia no consciente. ¿Por qué competencia? Porque ya que luego de haber aprendido lo deseado, no es necesario detenernos a analizar cómo se resuelve una situación, sino que por el contrario, esta se manifiesta cuando desarrollamos distintas actividades sin nosotros tener conciencia de que ya lo hemos aprendido. En contraposición al aprendizaje implícito anteriormente explicado por mi compañero, tenemos el aprendizaje explícito, el cual se produce como consecuencia de una acción más o menos planificada o que se ha preparado previamente, con unos objetivos, una estructura, un proceso, etc. Y pues así se caracteriza con la intención de aprender y la conciencia de ello. Para que este proceso se dé de manera correcta, pues se requiere una atención bastante sostenida y de un esfuerzo que siga a esta intención de aprender. Por medio del aprendizaje explícito se pueden adquirir conocimientos y se puede asimilar la información acerca de lugares, personas, objetos y entre otras cosas. Cuando investigamos sobre algún concepto o tema para resolver problemas o hacer frente a exámenes o trabajos, ya sea ensayos, investigaciones, estamos utilizando este tipo de aprendizaje. Siempre que llevamos a cabo este proceso, también se está dando el aprendizaje explícito. Y aunque sea para memorizar aquellos datos o aquellos detalles que consideramos menos relevantes para tenerlos en mente, está aquí implicado el aprendizaje explícito. Entonces, al referirse en los procesos de aprendizaje, cuando el conocimiento se socializa con otros, él mismo comienza a tener como un carácter explícito, se da a notar.
y asimismo este se considera el resultado del pensamiento consciente, es saber que se sabe, y este es siempre controlable. Adicionalmente, involucra un conjunto de estrategias resultando conocimientos accesibles a la conciencia que éste produce. Es importante destacar que, según Piaget, este aprendizaje emite un contenido determinado que se objetiva y se condensa en conocimientos. Por lo tanto, pues el aprendizaje explícito es aquel que permite socializar y mostrar un conocimiento al cual se acceda de manera consciente, mostrando lo aprendido en un momento determinado. Este verbalizado o mostrado mediante unas conductas o comportamientos. En este sentido, pues las instituciones educativas deberían propiciar el aprendizaje explícito que se produce a conciencia con el estudiante en el aula durante el proceso de enseñanza, durante una actividad o un esfuerzo personal que se realiza con el propósito de aprender sobre algo o alguien, pues generalmente con la ayuda de otro, que por ende son los docentes en el aula de clases, u otro medio como los textos o el internet. Este tipo de aprendizaje pues, nos permite adquirir demasiada información sobre algunas personas, lugares u objetos, ya como lo mencioné antes, y pues es por eso por lo que esta forma de aprender exige una atención sostenida y selectiva en el área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en la conducta. Este cambio se debe a la exposición repetida y prolongada de un estímulo durante un tiempo considerable. Normalmente, este cambio producido en la conducta tiene que ver con el grado de respuesta al estímulo. Para entender este concepto mejor, un ejemplo de aprendizaje podría ser cuando entramos a un bar, que al llegar oímos las voces de todos los clientes, todos estos ruidos que nos perturban, pero a medida que van pasando los minutos y nos tomamos algo con nuestros amigos, dejamos de prestar atención a las demás conversaciones. Esto se debe a que nuestra mente se acostumbra, que no nos causa como respuesta el perder el hilo de la conversación o no ser capaces de escuchar bien lo que nuestros amigos tienen que decir. Este tipo de aprendizaje se puede dar por medio de los dos siguientes procesos: la habituación o la sensibilización. Generalmente, estos procesos son complementarios y opuestos, y son la base de muchas de nuestras experiencias vividas y de nuestros comportamientos diarios. La habituación es ese proceso de aprendizaje en el que uno o más de los componentes de la respuesta innata del individuo van disminuyendo al ser expuesto continuamente ante un mismo estímulo. Un ejemplo de esta podría ser el del bar, o otro ejemplo bastante fácil de entender es el de la ropa. Cuando nos las ponemos, la sentimos. Puede que notemos los apretados que están nuestros pantalones o que nos fastidie un poco la ropa interior, pero cuando ya ha pasado un rato, nuestro cerebro genera una respuesta de habituación que bloquea toda esta información obvia o esta información redundante para así poder concentrar todos estos recursos en otras tareas. Por otra parte, tenemos la sensibilización, que es el proceso opuesto a la habituación. Cuando se produce este fenómeno, la respuesta al estímulo aumenta en intensidad debido a haberse expuesto de forma repetida a un mismo estímulo. Un ejemplo de sensibilización podría ser lo que le pasa a una persona cuando se frota constantemente el brazo. Al principio, la sensación puede ser placentera, sería una rasquiña, pero cuando pasan los minutos de haber rascado y rascado en el mismo lugar, notamos una molestia, incluso hasta un dolor. Para ya concluir este tipo de aprendizaje, me parece de suma importancia el tener claro todos estos conceptos, no solo para la neurogerencia. Estos procesos los podemos aprovechar de muchas formas a lo largo de nuestra vida. Especialmente nos ayudan en el ámbito de la educación, porque nos permite entender la forma en la que se aprende y sobre todo en la que se puede enseñar. También nos permite entender un poco sobre las adicciones, ya que cuando una persona consume mucho una sustancia, por ejemplo las drogas, a medida que va tomando las nuevas ocasiones, pues esta nota que el cuerpo se habitúa a ella. Y como ya no le causa las mismas sensaciones que al principio, necesita estar incrementando las dosis. También se puede aplicar en la psicología, en el ámbito de la terapia, porque la habituación es ese proceso que puede ser útil para la eliminación de las fobias, entre otras muchas ramas en las que se puede aplicar esto. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el aprendizaje asociativo y cuál es el impacto que tiene hacia la neurogerencia. Y bueno, comencemos hablando un poco de la definición del aprendizaje asociativo.
Y bueno, el aprendizaje asociativo es una forma de aprender o de modificar la conducta que ocurre mediante la relación entre un estímulo y una respuesta o manera de actuar. Bueno, por aprendizaje asociativo también se entiende el proceso mediante el cual un sujeto es capaz de percibir la relación existente entre dos hechos concretos a partir de la observación. Y bueno, estas relaciones pueden llegar a generalizarse a estímulos semejantes, a la vez que son discriminativos en relación a otros fenómenos. En este proceso de aprendizaje, el sujeto es principalmente pasivo, captando la relación entre estímulos y su intensidad debido a las características propias de los sucesos en cuestión. Y bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas. Bueno, una ventaja es que resulta de gran utilidad en la consecución de aprendizaje de conductas mecánicas. La desventaja, el conocimiento o habilidad obtenido no tiene en cuenta la experiencia previa o los diferentes procesos cognitivos que pueden mediar entre el aprendizaje. Y bueno, también el sujeto recibe un conocimiento totalmente descontextualizado, entonces, en el que el individuo no es capaz de poner en relación lo aprendido ahora con lo anterior. Y bueno, no existe ese grado de, o sea, que no hay esa, no hay esa no, o sea, no está compenetrado lo que aprendió con el tiempo en el que lo hizo. Y bueno, también podemos hablar de que se aprende mediante la repetición, sin permitirse que el sujeto elabore lo que aprende y lo otorgue le otorgue un sentido tanto al contenido a aprender como al propio proceso de aprendizaje en sí. Bueno, para la teoría asociacionista, el sujeto es un ser pasivo que se limita a recibir y retener las estimulaciones externas, con lo que no se tienen en cuenta aspectos intrapsíquicos, como las motivaciones o las expectativas, así como tampoco se trabaja desde la óptica de que diferentes personas pueden tener diferentes perspectivas o habilidades de la misma situación. Y bueno, hablemos un poco de las leyes de asociación. Y bueno, las leyes de asociación, pues la teoría asociacionista considera que a la hora de vincular o relacionar los diferentes estímulos o fenómenos, seguimos una serie de reglas universales que nos vienen impuestas de forma innata. Las principales leyes de las asociaciones son las siguientes. Bueno, las pueden ver en pantalla y les puse una pequeña definición. Y bueno, las principales leyes son estas. Bueno, si bien posteriormente serían pues revisadas y reelaborados por los diversos autores que trabajaron desde la asociacionismo y en el conductivismo. Bueno, primero tenemos a la mano derecha superior, tenemos la ley de la contigüidad. Entonces, en la ley de la contigüidad, inicialmente, según la ley de la contigüidad, todos sucesos o estímulos son asociados como ocurren de manera muy próxima en tiempo y en el espacio con el tiempo y el estudio sistémico. Y pues esta ley varió para hacer referencia a la necesidad que la representación mental de dichos estímulos aparezca de forma conjunta o cercana en nuestra mente. Entonces, sin precisarse una proximidad física como tal. Por otra parte, tenemos la ley de semejanza. Bueno, esta ley para la teoría asociacionista, cuando dos estímulos activan representaciones mentales parecidas o tienen características comunes, pues es mucho más probable que sean vinculados entre sí a partir de dicha semejanza. Y bueno, también por su parte, tenemos la ley de contraste, que son dos estímulos también que se verán asociados si son completamente contrarios, debido a que se percibe la existencia de un contraste en la misma cualidad a estimular. Y bueno, también tenemos la ley de la frecuencia, y pues son las vinculaciones, o sea, prácticamente son las vinculaciones entre los sucesos que más se repiten y tienden a ser almacenadas con mayor frecuencia, fortaleciéndose la asociación entre dichos sucesos o estímulos. Y bueno, también tenemos la ley de
Recencia. Según la ley de la recencia, cuanto más reciente y menos distancia temporal hay entre ambos estímulos, más fuerte será el vínculo que se establece entre ellos. Y bueno, acá no lo ven en pantalla, pero hay otra ley y también es igual de importante, que es la ley del efecto. Y bueno, según dicha ley, las respuestas realizadas por un suceso que mantienen relaciones con la contigüidad son consecuencias reforzantes, pues que serían en sí asociadas con gran fuerza al estímulo original que produjo dicha respuesta, aumentando su probabilidad de repetición. Entonces, con esto le doy fin a esta exposición y a este tema que es bastante interesante. Espero que haya quedado todo claro y pues que haya sido de su gusto. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Rendón. Yo voy a hablarles sobre el neurotalento. El neurotalento es el área de dominancia cerebral de las personas, en terminología para orientación vocacional, en alguno de los 4 perfiles. Para identificar el neurotalento de una persona, existen 2 formas. La científica, que implicaría meter a cada persona dentro de un PET scan para analizar su tejido cerebral, y la segunda es la neurociencia, la cual detecta la dominancia cerebral de las personas. A través de la neuropsicología, la doctora Catherine Bessinger comenzó sus trabajos para ayudar a que las personas descubrieran en qué eran mejores e identificar sus talentos. Así apareció el neurotalento, determinado por la dominancia cerebral. Primeramente debemos conocer nuestro cerebro. Cada hemisferio tiene 2 sistemas que lo dividen. El primero es el lóbulo frontal y el segundo está compuesto por los lóbulos parietal, occipital y temporal. Si lo vemos desde arriba, el cerebro se divide en 4 cuadrantes, los cuales, según la terminología de la doctora Bessinger, son el frontal derecho, cambiante, frontal izquierdo, independiente, basal izquierdo, aterrizado, y el basal derecho, el ayudador. Fue la doctora Bessinger quien desarrolló el estudio BTSA, Bessinger Thinking Style Assessment, en el que explica cómo impacta en nuestras vidas el usar nuestra dominancia cerebral natural o aplicar una falsa o aprendida. Según ella, si usamos nuestro neurotalento natural, seremos más fáciles al desempeñarnos en áreas para las que somos naturalmente más aptos. Mientras que si nos ocupamos en áreas que no están dentro de nuestra dominancia cerebral, nos encontraremos frustrados, preocupados, desgastados, aislados y agotados. Bueno, ahora vamos a explicar el neurotalento de cada parte del cerebro. El frontal izquierdo, también denominado el tigre independiente, estas personas son muy competitivas, analizan el costo-beneficio, son analíticos, racionales, vinculan ideas mediante conexiones lógicas, registran información clave. Son mayormente conceptuales que emotivos, les gusta hacer planes sensatos, se dice que son responsables de la función de dirección o priorización en la vida. El neurotalento de estas personas es la toma de decisiones lógicas, estructuras y matemáticas, negocios y debates, análisis financiero, asignación de prioridades, evaluar todas las variables. Luego tenemos el frontal derecho o águila cambiante. Estas personas son creativas, imaginativas, su enfoque está en cambiar las cosas, son aventados, soñadores, intuitivos y perciben posibilidades y patrones no sensibles a simple vista. Piensan de manera metafórica y abstracta. También les interesan las novedades, las imágenes visuales y pueden divagar o cambiar de enfoques rápidamente. Se dice que pueden descubrir nuevos patrones y nuevas soluciones investigativas a algo supuestamente imposible. El neurotalento de estas personas es emprender, solucionar problemas, arriesgar, imaginación creativa, innovar y buen humor. El basal izquierdo o oso gris aterrizado, estas personas son estructuradas, son rutinarios, les gusta la seguridad, son planificadores y cíclicos,
siguen el orden establecido, ponen atención a los detalles, por lo que los motivan los procesos bien organizados. Prefieren trabajar con objetos que con personas o ideas. Les gusta lo tangible. Se dice que son responsables de las bases de producción en la vida. Sus neurotalentos son procedimientos rutinarios, atención al detalle, planificación, desarrollo de procesos administrativos, monitoreo y control, supervisión de resultados, etc. Y por último, tenemos al basal derecho o caballo ayudador. Estas son personas que no les gusta la competencia, evitan el conflicto, prefieren la armonía, la tranquilidad, son empáticos y son sensibles. Son buenos para leer las comunicaciones no verbales, son sensibles a los estados de ánimo, por lo que se les facilitan las relaciones interpersonales. Son más emotivos que conceptuales y se interesan más en lo humano que en cuestiones técnicas. Se dice que son los responsables de la paz y armonía de la vida. El neurotalento de estas personas son motivadores, celebran, sosiegan y armonizan, establecen pertenencias, la crianza y el altruismo. Y con esto pues terminamos nuestra exposición sobre los tipos de aprendizaje y su importancia para la neurogerencia.